Sí, el pensamiento nacional sin dudas existe y tiene vertientes y tradiciones muy fuertes. Quizás yo tenga que admitir que no encuentro yo mismo una empatía demasiado grande con esas vertientes o con esas tradiciones. En términos generales, a mí en lo personal lo que me convoca en clave de pensamiento, si se quiere, en clave de pensamiento crítico, es más bien procurar algún tipo de desarticulación o de corrosión de todo aquello que se constituye y se legitima y se valida como lo nacional. En verdad, las distintas formas de formulación de la identidad nacional, o dicho con más vehemencia, todo tipo de fervor patriótico, suscita en mí un recelo que, convertido en pensamiento, en realidad me ha conducido en diferentes momentos y de diferentes maneras a revisar, a poner en crisis las premisas, los supuestos, las utopías de lo que llamamos pensamiento nacional. Claro que también se podría considerar que esta inflexión forma parte del pensamiento nacional. Si alguien alegara eso, yo debería decir que sí. O en todo caso, un tipo de colocación crítica que durante mucho tiempo se pensó como antinacional, por ejemplo, las posturas de Borges sobre estas cuestiones, y que yo he visto siempre como muy lúcidas. Las posiciones de Borges, por ejemplo, en El escritor argentino y la tradición, para nombrar un texto emblemático, que largamente suscitó, mereció la condena por extranjerizante o por antiargentino en Borges, a mí me parece una de las miradas más lúcidas de lo que supone la formulación de una tradición nacional, de una identidad nacional, de un pensamiento nacional. Las vertientes del nacionalismo fervoroso, si es que no es redundante decir nacionalismo fervoroso, me interesan mucho y de hecho los leo con la atención que suscita en mí todo tipo de dispositivos de construcción de mitologías. Me interesa mucho, pero diría me interesa precisamente porque no participo, en el sentido que no me convocan, por lo menos esas mitologías, seguramente me funcionarán otras. Esa tradición de esa línea de pensamiento, aún Hernández Arregui, Jauretche, Scalabrini, me parece que tienen Ricardo Rojas, tienen esa potencia de la capacidad de constituir mitos, de forjar mitos, de producir creencias y en la producción de creencias producir efectos de identidad que me convocan en el sentido que me interesa ver cómo es esa formulación, cómo es esa producción, cómo es ese orden de sentido, pero lo cierto es que me suelen convocar para contrarrestarlo, para desarticularlo, lo cual no deja de ser una posibilidad de calibrar su potencia y su eficacia, que sin dudas la tienen. No suscitan mi adhesión, y una parte importante de ese tipo de intervenciones tienen que ver con suscitar adhesión. Para el caso me puede interesar más, o puedo sentirme más cerca de una figura como Martínez Estrada, con tanto para discutir ahí, en el sentido que Martínez Estrada, esta búsqueda de lo nacional está hecha tanto de plenitud como de resquebrajamiento, de firmeza como de vacilación, de seguridad como de zozobra. Entonces me resulta más interesante que esos momentos de fervor y de plenitud de una argentinidad que se forja a sí misma y que cree en sí misma. Por otra parte, hay que decir que en la medida en que esa producción ensayística, literaria, historiográfica, que constituye ese efecto que llamamos argentinidad, me interesa, y efectivamente me interesa, eso no me remite solamente a la tradición del pensamiento nacional, Jauretche, Scalabrini, etcétera, sino también a la tradición liberal, que ha sido no menos significativa, incluso si se quiere más, a la hora de forjar la columna vertebral de una mitología patria. No deja de haber discusiones sobre eso, sin dudas, las discusiones están ya planteadas en los nombres que hemos estado proponiendo, pero si uno tiene que pensar en esta posibilidad de forjar mitologías de la identidad nacional, constituirlas, dotar de esos instrumentos simbólicos a un aparato de Estado y lograr la definición de una identidad nacional a partir de eso, figuras que serían contrarias a estas tradiciones del pensamiento nacional, como Mitre por caso, o el propio Sarmiento, son también escritores, narradores
de méritos, en términos de una eficacia, de méritos indudables, que también me interesa muchísimo. El caso de Sarmiento es particularmente interesante porque, por un lado, viene a agregarse a las figuras ya consagradas de San Martín y de Belgrano, entonces es una operación un tanto posterior y que en su posterioridad viene a completar, a agregar o acomodar sentidos que las primeras intervenciones, las de Mitre, escribiendo la historia de San Martín y la historia de Belgrano, ya habían establecido, el modo en que Sarmiento se adosa para completar un panteón de los grandes próceres nacionales, digamos, los tres a los que les dedicamos un feriado, para decirlo muy resumidamente. El modo en que Sarmiento completa esa figuración, completa ese imaginario de padres, el creador de la bandera, el padre de la patria, el padre del aula, ese imaginario de padres fundadores se completa en Sarmiento de una manera muy interesante. Por un lado, porque, como digo, viene a completar o agregar sentidos de lo que ya estaba, de capas que ya estaban sedimentadas en la ideología y en la historiografía y aún en la literatura. Por otra parte, tiene el interés de la manera en que Sarmiento, porque obviamente porque era un escritor extraordinario, se ocupó él mismo de forjar, en buena medida, su propia postulación, su propia constitución como héroe, su propio lugar. De algún modo se autofiguró y lo hizo también con una eficacia descomunal, y es muy interesante ver las operaciones del propio Sarmiento para hacer de sí mismo un hombre indispensable y una figura indispensable en una tradición de argentinidad. También es muy interesante ver por qué, dada la eficacia de esa intervención y de esa colocación, también a Sarmiento le tocó, y si es que no le toca todavía, en muchos casos la condena del extranjerizante, del antiargentino, del antipatrio, del antipopular. Me parece que esa discusión es también sumamente interesante porque sirve para medir y calibrar la mitología de lo nacional y popular, que resuelve una condena a Sarmiento y se la puede calibrar justamente en el espesor que los argumentos tienen o en la razonabilidad que los argumentos puedan tener, pero también en la tremenda resistencia de la figura de Sarmiento, que se sostiene como prócer atravesando esos debates o esos embates del revisionismo. Cómo y por qué la figura de Sarmiento se sostiene es sumamente interesante también. Seguramente porque digamos lo que resumidamente llamamos revisionismo histórico, procuró un tipo de desestabilización de la figura de Sarmiento que no logró su cometido en un punto, digamos. Y lo cierto es que la recuperación de la figura de Rosas, para el caso, el hecho que hoy contemos con billetes donde Sarmiento y Rosas pueden convivir, ese cierto escosor que uno puede tener cada vez que paga 70 pesos, es decir, une y superpone a Sarmiento con Rosas y los manda ahí juntos, los dos. Todo eso sin dudas ha cambiado en gran medida el imaginario y el estado de cosas a partir de algunas premisas del revisionismo. Pero ¿por qué no cae la figura de Sarmiento del modo en que el revisionismo se lo proponía? También es interesante y también es significativo, no solo para considerar las limitaciones de las embestidas revisionistas, que evidentemente las tenían, sino hasta qué punto Sarmiento constituye lo argentino, porque mucho de lo que se piensa como anti-argentino, como antinacional, como extranjerizante, hace a la argentinidad. Muy a menudo esas mitologías de la argentinidad en clave de popular que suponen algún tipo de autenticidad bajo alguna forma de pureza en la reivindicación de lo propio, que no puede sino desestimar o más aún condenar como contaminante, como extranjerizante, intervenciones como las de Sarmiento, intervenciones como Borges, pasan por alto hasta qué punto, por lo pronto cualquier identidad nacional, pero la Argentina, si se quiere, tanto como cualquiera o aún más, eso propio, esa autenticidad propia, no se forja sino con préstamos, pasajes, apropiaciones, impregnaciones de esa contaminación que en realidad no supondría nada a condenar. Las identidades se constituyen así. Entonces, una figura como Sarmiento o la centralidad de la literatura de Borges es interesante, y su supervivencia en las condenas, respectivas condenas, por antinacionales y por antipopulares, me parece que son muy iluminadoras porque justamente lastiman
esa ambición de la mitología nacional y popular de ser autosuficiente en su autenticidad y en su pureza, y revelan cuánto hay siempre de apropiación, de traducción en desvío. Lejos de la impermeabilidad que supondría la preservación de una identidad propia, las identidades se constituyen como lo hizo Sarmiento y luego como lo hizo Borges, creando, inventando tradiciones que tienen que ver también con apropiaciones, con Europa como horizonte, con la imitación de lo foráneo, sin que eso suponga ninguna traición a una especie de lealtad, en la medida en que aquello a lo que habría que ser leal no se constituye sino por esas apropiaciones, importaciones, traducciones. La Argentina se constituye de ese modo.